El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la región de Murcia, el CETEM, junto con 4 empresas de nuestra ciudad, ha participado en el proyecto europeo Ecomóvil. Sobre este proyecto vamos a hablar con José Francisco Puche, que es el director de CETEM. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos acompaña también Enrique Cabria, representante de Piel Confort. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Valerio García, de Ecus. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y José Manuel Navarro, de Navarro. Buenas tardes, tardes. bienvenido. Faltaría también el representante de Tinto Decoración, que es la 4ª empresa que ha participado en este proyecto. José Francisco, ¿qué es en concreto el espacio Contract Sostenible? Bueno, pues Espacio Contract Sostenible es un espacio que se ha creado, digamos, como culmen de la realización de este proyecto que durante 3 años hemos estado realizando desde el Centro Tecnológico con 5 socios más de otros 5 países europeos. Y al final lo que se trataba era de realizar una experiencia piloto y de que determinadas empresas apostaran por el ecodiseño, es decir, por realizar diseños de siempre teniendo en cuenta la vertiente eco. Y en este caso, en el caso de España, cuyo representante es el Centro Tecnológico de Muebles, apostó por realizar un espacio Contract. Realmente era lo que podría ser una habitación de un hotel, y estuvo expuesto con motivo de la celebración de la Feria del Mueble de Yecle. Bueno, pues allí se pudo ver cómo determinadas empresas, cada una dedicadas a una parte de mobiliario, pues se pusieron de acuerdo bajo la batuta, en este caso de diseño, de un diseñador y la gestión del centro tecnológico, y pudieron realizar un espacio totalmente coherente en cuanto a diseño y siempre desde la perspectiva del ecodiseño para generar productos nuevos o rediseñar productos que ya estaban realizados con los parámetros del ecodiseño. Bueno, ahora nos hablarán las propias empresas de cómo han podido llegar a ese producto final, de qué manera ha sido. José Francisco, lógicamente cuando se pone en marcha un proyecto, aunque sea lo más árido, pues siempre hay que hablar de dinero. Esto suponemos que tendrá una financiación, ¿no? Habrá tenido una financiación, quién lo financia, de qué manera, y luego también porque el proyecto no ha sido cosa de un mes, esto ha tenido una larga duración, ¿no? Ha tenido larga duración, sí. Realmente este proyecto viene financiado por la Comisión Europea y más concretamente por una vertiente, una tipología de proyectos que se llaman proyectos MED. Se llaman MED porque abarcan países que están bañados por el Mediterráneo, puesto que de la Comisión Europea de hace ya mucho tiempo que se dieron cuenta que había una diferencia que llegaba a ser incluso cultural entre cómo se interpretaba el ámbito empresarial en el centro y norte europeo con respecto a cómo se interpretaba en la parte más latina, por llamarlo de alguna forma, la parte del Mediterráneo. Entonces, pues CETEM, justo con 5 países más, 5 entidades de 5 países más, pues fuimos a esta convocatoria de proyectos MED. En la Comisión Europea todos los proyectos deben de ser consorciados, siempre tiene que haber al menos 3 países distintos participando para que todo el conocimiento que se genera en los proyectos fluya a través de todos los Estados miembros, y participamos en este proyecto que ha tenido una duración en ejecución del proyecto de 3 años, porque han sido muchísimas las fases. Como decía, el culmen ha sido precisamente ese espacio sostenible participado por empresas, pero han participado en total, contando al Centro Tecnológico, 6 socios. En cuanto a la financiación, el proyecto entero ha tenido un presupuesto global de algo más de 1 millón de euros, que ha venido financiado casi al 80%, se trata de fondos FEDER realmente, por la Comisión Europea. El otro 20% ha sido financiado por los propios participantes en cada uno de los países, y en el caso de España y nosotros, el representante español ha sido el Centro Tecnológico, pues el Instituto de Fomento ha aportado 15.000 euros, y la parte restante que queda sin financiar pues han salido de fondos propios del Centro Tecnológico, que genera pues con servicios y con trabajos que va realizando para las empresas. En total, el Centro Tecnológico, de ese 1 millón de euros, CETEM se ha quedado en torno a los 170.000 euros más o menos. Enrique, ¿cómo se accede a este programa? ¿Por qué Piel Confort decide que va a participar en este programa, en este proyecto? Bueno, Piel Confort es una empresa que lleva una trayectoria dentro del mueble tapizado muy importante. Ahora mismo somos el mayor fabricante nacional, y una de las preocupaciones de Piel Confort es estar al día en todas las cosas que pueden atañer a lo que es la modificación que haya en el mercado. Nos ha parecido muy importante
el tema de rediseñar los modelos que ya íbamos haciendo de cara a adaptarlos a un mueble que puede ser sostenible. No hablemos de ecológico, sino sostenible. Un mueble que pueda llevar al usuario a participar de lo que debe ser el aprovechamiento con sentido de las cosas que estamos utilizando, pues estamos en un mundo que los recursos están limitados. Entonces pensamos que la labor de Pierre Confort, diseñando los muebles que ha hecho, pues tenía que basarse en eso, en ser sostenible, utilizar medios sostenibles para que los muebles que nosotros hagamos sean lo más posible menos dañinos de cara al ecosistema, al medio ambiente. Enrique ha recalcado sostenible. Sí. Más que ecológico, ¿no? Porque sí, a lo mejor lo que nosotros podemos entender aquí por ecológico en otro país no lo es tanto, o al contrario, ¿no? Claro, antes comentábamos el tema del bambú, por ejemplo, que es un material que todo el mundo reconoce que es ecológico, es un material que se facilita mucho la producción, tiene un crecimiento muy alto, pero no se produce aquí en España. Entonces el traerlo ya implica, primero, unos costes de transporte, con lo cual estamos generando una serie de emisiones para poder traerlo hasta acá, y después un consumo de recursos en combustibles que es muy necesario para otras cosas. Y por otra parte, estos países tampoco tienen las mismas características que tenemos nosotros de cara a la protección de los trabajadores, a los medios que tienen de protección del medio ambiente en esos países, y son costes que tampoco están absorbiendo. Entonces hay que utilizar lo que tenemos aquí, cercano aquí. Valerio, ¿de qué manera se trabaja cuando se tiene un producto ya, una fabricación? En el caso, por ejemplo, de Ecus, que tiene su modelaje, que tiene su stock, y de pronto dice, bueno, vamos a cambiar el material. ¿Esto qué supone para una empresa? Pues eso supone varias fases. La primera fase es ponerse en contacto con gente o con proveedores, en este caso, que nos puedan dar materiales alternativos. En nuestro caso, pues echamos mano de la materialiteca de CTEN y buscamos cosas, aparte con nuestros proveedores habituales estuvimos buscando. Para este proyecto, pues nosotros pusimos, dentro de nuestro carácter de empresa innovadora, que nos gusta ser muy innovadores, pues pusimos un material que está hecho de fibras de botella reciclada, de PET. Entonces con eso hicimos todo lo que es la cubierta del colchón. Y aplicamos también materiales naturales, un poco por la sostenibilidad que decía Enrique, con lanas y maderas. Entonces, y eso es muy complicado. Ya no hablo de costoso económicamente, sino complicado. Yo no sé si hay que rediseñar el producto o se puede hacer igual con otro tipo de material, con el mismo resultado final. En este caso se puede hacer igual. En otros casos hay que rediseñar porque el producto viene pues con otras dimensiones o se suministra de otra manera y hay que adaptarlo a tu manera de fabricar. Pero en este caso vino igual porque además hablamos con el proveedor se puso en contacto con fábricas de reciclado aquí en España y pudo sacar una fibra. Curiosamente, la fibra se obtiene en su origen en Barcelona, Gerona, y se envía a Bélgica, en Bélgica se trabaja, se monta en telares y se consume en Yecla, o sea que bueno, eso es una ida y una vuelta. Sí, sí, sí. Vaya, y eso encarece, puede encarecer el producto final. Sí, eso lo encarece, por el tema del transporte y por el tema de que por cada paso que se da siempre hay unos márgenes de empresa implícitos. José Manuel, ¿de qué manera ha trabajado también Navarro Azorín en este importante proyecto europeo? En nuestro caso fue coincidente el empezar a trabajar en el proyecto con la preparación de una feria, la feria más importante del sector nuestro, que se celebra en Alemania cada 2 años durante el mes de mayo. Entonces estábamos precisamente rediseñando un nuevo producto, estábamos presentando todos los prototipos, novedades y trabajando con CETEN, precisamente con los nuevos materiales de los que estamos hablando, se nos ofreció la posibilidad de fabricar algunos tiradores, en lugar de en aluminio o en Zamac, una aleación de zinc con la que nosotros trabajamos normalmente, vimos la posibilidad de utilizar materiales alternativos aplicados a los mismos diseños que nosotros teníamos. Y eso fue lo que hicimos. Y estamos muy contentos con el resultado, sinceramente. En nuestro caso, la utilización de estos materiales sí que implicaba una inversión extra
en la maquinaria en la que teníamos que realizar los procesos, porque bueno, pues tenemos un sistema de aspiración, tenemos unas herramientas que son muy específicas para trabajar metales como son el aluminio o la aleación de zinc, y en nuestro caso uno de los modelos que presentamos en este proyecto era un producto reciclado de madera y de plástico. Entonces la maquinaria, aunque podía hacerlo sin ningún tipo de problema, pues no nos producía otro tipo de contratiempo a la hora de mecanizarlo de manera industrial, de manera más, pues una producción más masiva, Más alta, sí. más comercial. Entonces, bueno, de lo que sí que estamos contentos del resultado de haber conseguido un producto que para nosotros era muy nuevo y sobre todo algo que hasta muy poco tiempo antes no nos habíamos planteado, el incorporar criterios sostenibles al diseño y a la fabricación de tiradores. Y con un resultado, por ejemplo, en el caso de un tirador que sea igual de robusto, de fuerte, como el que utiliza normalmente el material de la aleación de zinc o de aluminio, ¿no? Sí, en este caso, totalmente cierto. Nos pusimos en contacto con las empresas proveedoras de los materiales que nos habían sugerido, y la primera premisa que nosotros necesitábamos es que fuera realmente fuerte, que fuera... que no te quedaras con la puerta en la mano cuando se abriera, ¿no? Bueno, si te quedabas con la mano, pero no con el tirador, todavía era algo que se podía asumir, pero sí necesitábamos que hubiera una resistencia y que hubiera una fuerza, una fortaleza en el producto y en el material. Y de hecho, la mecanización la llevamos a cabo entre Tinto y nosotros, o sea que ahí hubo una cooperación aún más estrecha. Tinto nos preparó el material para que luego nosotros en el control numérico ya pudiéramos hacer el mecanizado. Y era un producto realmente duro y resistente, y vamos, que como decía, estamos muy contentos con el resultado. Se trató de un vestidor, fue ¿no? Sí, entre sí. Tinto y Navarro Zorín fue un vestidor, ¿no? Lo que se realizó, sí. Se fabricó. Y ahí presentamos dos modelos distintos. Uno era un soporte para la balda, para las baldas del vestidor. Ese soporte está fabricado en aluminio, un aluminio que o bien está hecho de aleaciones que son ya por sí reciclaje, o bien, bueno, que el aluminio también es un material que puede ser reciclado, o sea, que la misma pieza, si luego ya se le va a dar otro uso, o el cliente final se quiere deshacer de ella, no va a tener tanto problema como con otro tipo de aleaciones o de materiales. Y por otra parte había un tirador que iba en una especie de chifonier, en una cajonera. Cada uno de los cajones llevaba un tirador con este material también novedoso, reciclado de madera y de compuestos plásticos. En el caso del conjunto de colchón, cabezal y canapé que presentaba Ecus, Valerio, hablamos en el mismo caso que con los tiradores, o sea, era un mueble que se puede utilizar perfectamente. Sí, bueno, Quiero de decir hecho, que, es un mueble porque que cuando nosotros... se habla a lo mejor de materiales siempre se piensa en que puede ser un material un poco más flojo, más no tan duro como una madera que estamos acostumbrados aquí en Yecla. Aquí es que hay un proceso que nos estamos dejando, que es el proceso de ecodiseño, ¿no? Entonces, en todo el proceso se han tenido en cuenta esos parámetros ecológicos. Y al final el producto que tenemos nosotros es un producto que de hecho se vende o se va a vender con otras características en nuestro catálogo. Lo único que difiere aquí es el tipo de tejido. Y ese tejido lo estamos aplicando también ya a otros productos que tenemos en catálogo actualmente en venta. O sea, todo el proceso, todas las fases que preguntabas tú al principio de diseño se tienen que cumplir. Lo que pasa es que los parámetros, el primer parámetro que tenemos que cumplir en cada una de las fases es que todo lo que se hace o tiene componente ecológico o componente sostenible, por adaptarme a la terminología de Enrique, ¿no? Sí. Es que yo creo que es la más correcta, ¿no? Porque dentro del tema ecológico parece que se esconde todo, pero realmente lo que interesa aquí es que sea sostenible. Ocurrió lo mismo, ¿no? Con la Cheslong de Piel Confort. Igual. Nosotros el criterio que seguimos pues fue las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir en lo posible el material que se emplea, facilitar al usuario el que pueda deshacerse de él. De hecho, la Cheslong
se diseñó de manera que fuese desmontable. Antes era una pieza sola, en principio, el primer diseño original, y nosotros lo corregimos haciendo 2 piezas, que después el usuario se pudiese hacer fácilmente de ella. Incluso si tiene gusto por hacer las cosas bien, podría dejar la madera limpia y quitar incluso la goma espuma, el textil, y poderlo tirar en condiciones para que se pudiese reciclar. Esa es la otra parte. Y finalmente, pues si se puede reutilizar, pues mejor que mejor. La vida se alarga y el material tarda mucho más en ir al vertedero, a la gestión final. Aquí, bueno, cada una de las empresas ha hablado un poco de su producto, pero hubo también puestas en común, ¿no? Sí. También habéis tenido reuniones de trabajo. ¿Cómo se han desarrollado esas todas coordinadas con un diseñador. En este caso el elemento era lo que te decía antes, el elemento común en todo ha sido el diseño. Entonces el diseñador que aportó el grupo de trabajo, en este caso elegido por CETEM, pues fue el que nos dirigió a todos un poquito, el que construyó un poco la estética y las formas finales, y intentaba coordinar todo. Se decidió al final trabajar sobre un espacio de instalación de hotel, y cada uno nos dedicamos a un área dentro de la habitación, ¿no? Porque el diseño no está reñido con la sostenibilidad, ¿no? Estamos entendiendo en todo el rato ¿no? Es más, se debería basar en eso. El diseño tiene que ir pensando en la sostenibilidad. En un mundo que vimos que es todo limitado, cada vez es más importante, y no quiere decir que sea más caro. Antes comentabas que podía ser más caro, y no es así. Si yo reduzco, si yo reutilizo, si yo reciclo, y además si reciclo internamente, yo tengo ahorros. No es más caro. De hecho, en nuestro caso, el contacto que un poco nos determinó el que nos interesara participar en este proyecto, durante la última celebración del Tecnoindustria de CETEM, hubo una ponencia de una diseñadora totalmente especializada en diseñar productos con criterios sostenibles, ecológicos. Entonces, para nosotros nos resultó bastante atractivo muchas de las premisas que ella presentó en su ponencia. Y a partir de ahí, tal como decía Valerio, es verdad que estuvimos totalmente, de alguna manera, coordinados, por una parte, en lo que a diseño se refiere, por parte del diseñador, y por otra, pues los criterios, tanto de materiales como de otro tipo de aplicaciones que eran recurrentes y que eran de aplicación para lo que estábamos haciendo, pues estuvo coordinado por Luisa de CETEM, que yo creo que en este sentido ha sido también una buena líder en guiarnos a todas las empresas hacia la elaboración de esta habitación de hotel, esta habitación, la presencia de lo que hicimos en la Feria del Mueble. José Francisco, ¿de qué manera trabaja la materialoteca, de qué manera les sirve la materialoteca de CETEM a las empresas asociadas? Porque se está hablando aquí anteriormente, se ha comentado que ha estado también, se ha hecho uso de esa materialoteca, pero ¿de qué manera les puede servir o les sirve de hecho a las empresas? Bueno, pues la materialoteca de CETEM es una base de datos con muchísimos materiales que pusimos en marcha hace algo más de un año aproximadamente, y que lo que se pretendía era que una de las formas más eficientes de innovar para las empresas, como estamos viendo, es la incorporación de materiales con características diferentes a las que están acostumbrados a utilizar normalmente. En este caso y en este proyecto hemos ido a materiales que tengan un grado eco, es decir, que tengan un grado de sostenibilidad, que sean materiales reciclados o reciclables, o que tengan un cierto componente ecológico, que vengan de fibras naturales, en este caso, pero realmente la materialoteca tiene una gran cantidad de materiales reciclados, materiales reciclables, materiales que no lo son, pero que tienen otro tipo de características, y entonces de lo que se trata en este caso es de que con esta materialoteca, digamos que de la mano de las empresas, cuando quieren realizar un diseño nuevo, ya sea sostenible o no sostenible, es decir, o tradicional, pues vienen a CETEM para que le podamos mostrar la cantidad de materiales que tenemos ahí. Imaginamos una biblioteca, pero en vez de libros, de materiales. Sobre todo lo más importante no es tener una muestra de material en sí, que ayuda mucho
a verlo, ¿no? Sino tener parametrizado ese material. Por ejemplo, un tipo de material que sea puede utilizarse en exteriores, no puede utilizarse en exteriores, qué características tiene, qué dureza tiene, qué durabilidad tiene, y eso es muy importante para las empresas porque tienen que estar seguros, como bien decían, que cuando hacen un producto y lo ponen en el mercado, sea sostenible, sea tradicional, sea eco, no lo sea, al fin y al cabo tiene que cumplir con unos parámetros, y es que, pues si realizamos una silla, la silla nos tenemos que sentar un número de veces mínimos y no debe de romperse, porque eso es fundamental a la hora de hacer el diseño, sea cual sea el material que se utilice. No podemos ir a un diseño que queramos hacerlo muy sostenible, pero que luego eso, digamos, que mengue las características constructivas del mueble, porque entonces no valdría en absoluto. La materialoteca lo que hace es tener clasificados totalmente estos materiales y parametrizados para que las empresas, cuando vayan a utilizarlos, sepan que hay determinados materiales que pueden valer quizás para el asiento de una silla, pero no para las patas, para que nos entendamos, porque el asiento no tiene la misma, digamos que no hacen falta los mismos parámetros de resistencia que en las patas, por poner un ejemplo claro, ¿no? Así es como la materialoteca ayuda a las empresas, y en este caso nos hemos ido a trabajar con aquellos materiales que tienen un componente más eco. Bueno, también ayuda un poco haciendo los servicios de búsqueda. Muchas veces llamamos y, oye, no sé dónde encontrar esto, échame un cable, ¿no? Sí. Y a través de Luisa, en este caso, Que es bueno, importante. es muy Una importante. labor de investigación muy importante. Hay que conocerlo. Aquí estamos viendo el ejemplo de 4 empresas que han apostado por nuevos materiales. En general, las empresas de Yecla apuestan por los nuevos materiales, José Francisco. ¿Saben que hay otras posibilidades de fabricación? Vamos a ver, las empresas lo saben y desde luego apuestan por nuevos materiales y desde luego lo han hecho siempre y lo siguen haciendo ahora con más ímpetu, yo creo, que anteriormente, puesto que el mercado cada vez es más difícil, está demandando que cada vez pongamos, las empresas pongan en el mercado productos nuevos en menor plazo de tiempo, casi que hay que presentar novedades, iba a decir todos los años, pero apuraría casi que a 6 meses, con lo cual digamos que el propio mercado está demandando que salgan productos nuevos. No siempre, es decir, un producto nuevo tiene que